La casa era mía por la noche, y no podía estar más emocionado. Mis padres habían salido a una fiesta que se extendería hasta tarde, dejándome con la libertad que todo adolescente anhela, una noche de soledad ininterrumpida. Sin hermanos molestándome, sin padres revisando si había hecho mis tareas. Solo yo, mis bocadillos favoritos y horas de videojuegos por delante. Era una noche tranquila, de esas en las que el silencio parece envolverte, ofreciendo una sensación de calma y control sobre tu pequeño mundo. Me acomodé en el sofá, con el control en la mano, los ojos pegados a la pantalla parpadeante. El suave zumbido de la nevera y el tic-tac del reloj eran la banda sonora de mi velada, interrumpida solo por el ocasional tintineo de los cubitos de hielo en mi vaso. El tiempo pasó sin que me diera cuenta, los minutos se fundieron en horas mientras me perdía en el juego. Pero luego, mientras alcanzaba un momento particularmente tenso en el juego, algo llamó mi atención. Un movimiento, casi imperceptible, fuera de las grandes puertas de vidrio que daban al patio trasero. Al principio, lo ignoré. Las casas viejas crujen, las sombras se mueven, nada fuera de lo común. Pero el movimiento ocurrió de nuevo, y esta vez estaba seguro. Pausé el juego, dejando que el silencio de la casa me invadiera. Mis ojos se dirigieron hacia las puertas de cristal. Había alguien allí, sentado en la tenue luz del patio, con la espalda encorvada, casi fusionándose con la oscuridad de la noche. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Quién podría estar ahí? Mis padres no estaban, y no había invitado a nadie. Mi primer pensamiento fue que debía ser un vecino, tal vez una broma. Pero algo en la forma en que la figura estaba sentada, inmóvil, demasiado quieta, me inquietó profundamente. Dejé el control y me acerqué lentamente a la ventana, tratando de no hacer ruido. La figura no se movió, no reaccionó. A medida que me acercaba, pude distinguir más detalles, un hombre, de mediana edad, con una chaqueta oscura. Sus manos estaban entrelazadas en su regazo, su cabeza ligeramente inclinada como si estuviera perdido en sus pensamientos. Y entonces giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para que pudiera verle la cara. Estaba sonriendo. No era una sonrisa cálida ni amistosa. Era torcida, una mueca estirada demasiado, con las comisuras de los labios curvándose de una manera antinatural. Sus ojos, apenas visibles bajo la capucha de su chaqueta, brillaban en la escasa luz, fijados en nada en particular, pero de alguna manera, sentí que se fijaban en mí. Una ola de náusea me invadió, mi estómago se contrajo con una mezcla de miedo y repulsión. Retrocedí un paso, esperando que no me hubiera visto. Pero esa sonrisa, era como si él supiera. Sabía exactamente lo aterrorizado que estaba. Durante un largo momento, me quedé allí, congelado. ¿Debería confrontarlo? ¿Llamar a la policía? Mi pulso se aceleraba, las palmas de mis manos comenzaban a sudar. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que hiciera algo, pero no podía moverme. Finalmente, me obligué a retroceder, deslizándome hacia la puerta que conducía al pasillo. El hombre no se movió. Solo se quedó ahí, con esa siniestra sonrisa pegada a su rostro, mirando la casa o a mí, no podía estar seguro. Corrí a la puerta trasera y la aseguré con todas las cerraduras, luego me apresuré hacia la entrada principal para asegurarme de que estuviera bien cerrada. Mi respiración era rápida y entrecortada, de esas que intentas controlar, pero no puedes. Aún podía sentir sus ojos sobre mí, aunque sabía que estaba afuera, separado por gruesos paneles de vidrio. No era suficiente para calmar el pavor que subía lentamente por mi columna. Regresé a la sala de estar, echando otro vistazo al patio. El hombre seguía allí, inmóvil, con esa sonrisa aún presente. Pero ahora estaba de pie, con el rostro presionado contra la puerta de vidrio, su aliento empañando la ventana. Di un grito ahogado y retrocedí, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Estaba más cerca ahora, demasiado cerca. Tragué saliva con dificultad, tratando de pensar. El teléfono. Tenía que llamar a alguien, cualquiera. Mis manos temblaban tanto que apenas pude alcanzar el teléfono que estaba sobre la mesa. Marqué los números con dedos temblorosos y llevé el teléfono a mi oído.
La línea sonó una vez, luego dos. Cada timbre me pareció una eternidad. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay un hombre afuera de mi casa, susurré, mi voz temblando. Está en mi patio, mirándome. El tono calmado y desapegado de la operadora de alguna manera hizo que todo se sintiera peor, como si aún estuviera solo en esto, a pesar de estar hablando con alguien. ¿Está tratando de entrar? Miré la puerta, conteniendo la respiración cuando vi al hombre acercarse lentamente al picaporte, su mano envolviéndose alrededor, probando la cerradura. Sí, exclamé con un jadeo. ¿Está intentando abrir la puerta? Mantén la calma, me instruyó la operadora. Asegura todas las puertas y mantente en la línea. Los oficiales están en camino. Asentí, aunque ella no podía verme, y corrí para asegurar cada ventana y puerta. El hombre tiró del picaporte de nuevo, esta vez con más fuerza, pero la cerradura aguantó. No parecía frustrado, si acaso, su sonrisa se ensanchó, como si todo esto fuera parte de un juego enfermizo. Quédate conmigo, la voz de la operadora resonaba en mi oído. La ayuda está en camino. Me alejé de la puerta, tratando de poner la mayor distancia posible entre el vidrio y yo. El hombre simplemente se quedó allí, tirando del picaporte, pero ahora comenzó a golpear el cristal con la uña, un suave golpeteo rítmico que me hizo estremecer. No era un golpe frenético ni un intento por romper el cristal. Era deliberado, casi burlón, como si estuviera dejándome saber que esto no había terminado. Que él podía esperar. Me apoyé contra la pared, apenas capaz de respirar. Escuché el silencio que seguía cada golpe, esperando oír las sirenas de la policía, esperando que algo rompiera el hechizo de terror que me mantenía cautivo. Pero nada llegó. Los segundos se alargaron, cada uno más doloroso que el anterior. El golpeteo del hombre se hizo más lento, más deliberado, y con cada golpe, mi miedo aumentaba. De repente, el golpeteo se detuvo. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar, con el corazón golpeando dolorosamente en mi pecho. Entonces, en un solo movimiento fluido, el hombre echó la cabeza hacia atrás, la lanzó hacia adelante y golpeó su frente contra el vidrio. El sonido fue agudo, un crujido que resonó en el aire. Di un salto, un grito atrapado en mi garganta mientras el vidrio vibraba por el impacto. Lo hizo de nuevo, esta vez con más fuerza. Una delgada línea de sangre corrió por su frente, pero su sonrisa no vaciló. Estaba intentando entrar. Busqué desesperadamente el mueble más cercano, cualquier cosa que pudiera usar para bloquear la puerta. Agarré una silla y la coloqué bajo el picaporte, mi respiración entrecortada y agitada. Otro golpe. El cristal cedió pero no se rompió. El hombre retrocedió, examinando su trabajo, luego soltó una risa. El sonido era bajo, casi imperceptible, pero lo escuché. Y luego hizo algo que me heló la sangre, me señaló, y luego lentamente arrastró su dedo por su garganta, su sonrisa ensanchándose en algo grotesco. Una amenaza. Estaba prometiendo algo horrible. Justo entonces, lo oí. Sirenas. Lejanas, pero cada vez más fuertes. El hombre también las oyó. Su cabeza giró hacia el sonido, y por primera vez, su sonrisa se desvaneció. Se dio la vuelta, caminando lentamente hacia la oscuridad del patio trasero mientras el sonido de los autos que se acercaban llenaba el aire. Me derrumbé en el suelo, aún agarrando el teléfono, jadeando por aire. Había estado conteniendo la respiración tanto tiempo que mis pulmones ardían. Cuando llegó la policía, revisaron la zona, con linternas cortando la oscuridad, pero no encontraron rastro de él. Los oficiales fueron profesionales pero cautelosos mientras me hablaban. ¿Estás seguro de que no intentó forzar la entrada?, uno de ellos preguntó, mirando el vidrio agrietado. Estoy seguro, dije, con la voz apenas perceptible. Presentaron un informe, buscaron en el jardín, pero al final, se fueron con poco más que una advertencia de que llamara si veía algo inusual otra vez. Pero yo lo sabía. Sabía que el hombre no había sido solo un intruso al azar. Había estado observando, esperando, y de alguna manera,
sabía que me había aterrorizado. Su amenaza final, arrastrando su dedo por su garganta, no había sido solo un acto. Era una promesa. Esa noche apenas dormí. Cada sonido afuera, cada crujido de la casa me hacía saltar. No podía deshacerme de la sensación de que él aún estaba ahí afuera, mirando, esperando su momento para regresar. Incluso ahora, años después, aún lo siento en el silencio de la noche. Me mudé a una nueva ciudad, a una nueva casa, pero no importa. El recuerdo de esa noche me sigue, acechando en las sombras, recordándome que podría volver en cualquier momento. Porque alguien como él, alguien que disfruta del miedo, del placer de verte sufrir, nunca se va realmente. Solo espera. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? Tenía 12 años la noche en que sucedió, una noche que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Mis padres salieron apresuradamente de la casa, sus rostros tensos con una mezcla de emoción y preocupación. Las contracciones de mi madre habían comenzado hacía horas, y mi hermanita estaba a punto de nacer. No había tiempo que perder. Carter, dijo mi padre, arrodillándose frente a mí, con sus manos firmes sobre mis hombros. Volveremos tan pronto como podamos, ¿vale? Cierra las puertas y no las abras para nadie. Esta noche, tú eres el encargado. Lo entiendo, papá. Estaré bien, respondí, intentando imitar su confianza, aunque por dentro, una sensación de inquietud ya comenzaba a apretar mi estómago. Los observé mientras se iban, de pie en la ventana, viendo cómo su auto desaparecía en la oscuridad de la noche. La casa quedó repentinamente en silencio, demasiado grande solo para mí. Era la primera vez que me dejaban completamente solo, y aunque no estaba asustado, o al menos eso me decía a mí mismo, había una quietud extraña en el aire. Esa clase de silencio que hace que cada crujido de la casa suene más fuerte, cada parpadeo de las luces más notorio. Traté de distraerme, encendiendo la televisión para ver una de mis películas favoritas y me hundí en el sofá con una bolsa de papas fritas. Los sonidos familiares de las escenas de acción y el diálogo dramático llenaron la habitación, pero mi mente no estaba completamente en ello. Seguía mirando de reojo la puerta principal, las sombras que se movían fuera de las ventanas, y los rincones oscuros de la sala de estar. Eran alrededor de la 1 de la madrugada cuando me invadió una sensación extraña. Una inquietud que no podía explicar del todo. La película había terminado, y la casa estaba nuevamente en un silencio absoluto. La única luz provenía del suave resplandor de la pantalla de espera del televisor. Mis ojos se dirigieron nuevamente hacia la puerta principal. Fue entonces cuando lo vi, una sombra. Me congelé, el aliento atrapado en mi garganta. Al principio pensé que podría ser el viento, o quizás un truco de la luz tenue del exterior. Pero la sombra era demasiado sólida, demasiado humana. Alguien estaba parado justo fuera del vidrio esmerilado de la puerta principal. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. Traté de mantener la calma, diciéndome a mí mismo que tal vez eran mis padres, regresando antes de lo esperado. Pero ellos tenían las únicas llaves, y no había escuchado el auto llegar. Me levanté lentamente, cruzando la habitación hacia la puerta. Mis pies descalzos apenas hacían ruido sobre el suelo de madera, pero con cada paso, la sensación de temor crecía más. Cuando llegué a la puerta, vacilé, con la mano sobre el picaporte. No quería abrirla, pero tenía que saber quién estaba allí. Mis dedos rodearon el frío pomo de latón, y justo cuando estaba a punto de girarlo, el pomo se sacudió por sí solo. Di un salto hacia atrás, ahogando un grito. Alguien estaba intentando entrar. El pomo seguía sacudiéndose, al principio suavemente, y luego con más insistencia, como si quien estuviera al otro lado estuviera probando la cerradura, buscando una forma de abrirla. Mi respiración se aceleró y di varios pasos atrás, mi mente trabajando a toda velocidad. ¿Quién podría ser? ¿Quién intentaría entrar en mi casa en medio de la noche? Pensé en llamar a mis padres, pero ¿qué les diría? Que alguien estaba afuera, intentando entrar.
No parecía real. Tenía 12 años, y no quería molestarlos en el hospital con algo que tal vez no era nada. Pero entonces escuché una voz. Un murmullo bajo, apenas audible a través de la puerta, pero estaba allí, la voz de un hombre, hablando en tonos bajos. Mi piel se erizó de miedo. No estaba solo. Había más de una persona afuera. El pánico me invadió, y salí corriendo del pasillo, mis pies golpeando el suelo mientras corría hacia la parte trasera de la casa. Necesitaba esconderme, en algún lugar seguro, donde no pudieran encontrarme. Mi habitación parecía demasiado obvia, demasiado fácil. El baño no tenía cerradura. Entonces recordé el armario del pasillo. Era pequeño y estrecho, apenas lo suficientemente grande para unos abrigos y zapatos, pero me había escondido allí antes, jugando a las escondidas con mis amigos. Nadie me había encontrado nunca. Era mi única opción. Me deslicé dentro del armario, cerrando la puerta lo más silenciosamente posible. El olor a cuero viejo y naftalina llenó mi nariz mientras me apretaba contra la pared del fondo, intentando hacerme lo más pequeño posible. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podrían escucharlo. Miré a través de la estrecha rendija de la puerta, conteniendo la respiración, esperando. Recé para que simplemente se fueran, que quien fuera que estuviera allí, se diera por vencido y se marchara. Pero en el fondo, sabía que no lo harían. El pomo de la puerta principal volvió a sacudirse, esta vez más fuerte. Luego escuché un suave clic, seguido del crujido lento y deliberado de la puerta al abrirse. Estaban dentro. Me mordí el labio para no gritar. Las pisadas de los intrusos resonaban en el pasillo, pesadas y lentas, como si no tuvieran prisa. Podía oír el murmullo bajo de las voces otra vez, aunque aún no podía entender lo que decían. Mi imaginación se desbocó con posibilidades, ladrones, secuestradores, o algo peor. Permanecí tan quieto como pude, mi cuerpo temblando de miedo. Las pisadas se hicieron más fuertes, más cercanas. Pude ver la sombra de uno de ellos moviéndose por el pasillo, pasando justo frente a la puerta del armario. Mis dedos se hundieron en la pared del fondo mientras rezaba para que no miraran dentro. Las pisadas se detuvieron. Contuve la respiración, mis ojos abiertos de terror mientras la puerta del armario comenzaba a abrirse, centímetro a centímetro. Me presioné más contra las sombras, esperando que la oscuridad me ocultara. La puerta se detuvo a medio camino, dejando el espacio justo para que pudiera ver el contorno de la figura parada allí. Su respiración era lenta, constante, a solo centímetros de mí. Entonces, para mi sorpresa, la puerta se cerró de golpe. Casi salté del susto, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que me desmayaría. Escuché las pisadas retrocediendo por el pasillo, seguidas de más voces. Ahora hablaban en tonos más agitados. Quienquiera que fueran, estaban buscando algo y no estaban contentos por no encontrarlo. Lo que me parecieron horas, permanecí en ese armario, demasiado aterrorizado para moverme. Podía escuchar cómo abrían cajones, movían muebles, el suave golpe de objetos siendo tirados al suelo. Estaban saqueando la casa. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, el ruido cesó. Agucé el oído, con todo mi cuerpo tenso. ¿Se habrían ido? No podía estar seguro. El silencio era sofocante, y cada segundo se sentía como una eternidad. Esperé, mis músculos doloridos por haber permanecido inmóvil tanto tiempo. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, escuché el crujido de la puerta principal al abrirse de nuevo. Los intrusos se estaban yendo. Permanecí en el armario, todavía demasiado asustado para salir, hasta que escuché el distante rugido de un motor de coche arrancando. El sonido de los neumáticos chirriando en el pavimento finalmente me dio el valor para moverme. Lentamente, abrí la puerta del armario y salí al pasillo. La casa estaba inquietantemente silenciosa, pero el daño era evidente. Los cajones habían sido arrancados y vaciados en el suelo, papeles esparcidos por todas partes, y los cojines habían sido arrojados del sofá.
Se habían llevado todo lo valioso, las joyas de mis padres, los electrónicos, incluso el dinero en efectivo que mi papá guardaba en un cajón de la cocina. Caminé por la casa como en trance, con el miedo lentamente transformándose en ira. Habían invadido mi hogar, mi lugar seguro, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Encontré el teléfono tirado en el suelo, donde lo habían arrojado después de cortar la línea. Mis manos temblaban mientras marcaba el 911. La policía llegó en minutos, sus luces parpadeantes proyectando un resplandor extraño en las paredes. Les conté todo, sobre las voces, el pomo de la puerta sacudiéndose, y cómo habían buscado la casa como si supieran exactamente lo que buscaban. Pero la verdad era que no tenía idea de qué querían. Y la policía tampoco. Se quedaron conmigo hasta el amanecer, tomando mi declaración y revisando la casa en busca de cualquier evidencia de cómo los intrusos habían logrado entrar. Pero no encontraron nada. No había ventanas rotas, ni cerraduras forzadas, nada que explicara cómo habían logrado entrar sin una llave. Cuando mis padres finalmente regresaron esa mañana, exhaustos pero eufóricos tras el nacimiento de mi hermana, su alegría se convirtió rápidamente en horror al ver el estado de la casa y escuchar lo que había sucedido. Mi padre me abrazó con fuerza, disculpándose una y otra vez por haberme dejado solo. Mi madre lloró, sus lágrimas empapando mi cabello mientras me envolvía en sus brazos. Pero el daño ya estaba hecho. Los intrusos no solo se habían llevado nuestras pertenencias. Se habían llevado mi sensación de seguridad, mi creencia de que el hogar era un lugar donde no podían pasar cosas malas. Durante semanas después del robo, no pude dormir. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra me llenaba de terror. Seguía esperando que los intrusos volvieran, para terminar lo que habían comenzado. Pero nunca lo hicieron. Han pasado años, y aunque he seguido adelante, esa noche todavía me atormenta. Cada vez que estoy solo en casa, reviso 2 veces las cerraduras de cada puerta y ventana, sin dejar nada al azar. Porque, aunque no volvieron, nunca puedo deshacerme de la sensación de que podrían hacerlo. Era una de esas noches de tormenta que hacían que el mundo entero pareciera distante. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas, acompañada por el bajo rugido de truenos lejanos. El viento aullaba afuera, haciendo que la vieja casa temblara y cada crujido y gemido resonara en las habitaciones oscuras. Siempre me habían gustado las tormentas, encontrando consuelo en la forma en que convertían los alrededores familiares en algo más íntimo. Pero esa noche era diferente. Había algo en el aire, una sensación de opresión que hacía que la casa se sintiera más pequeña, como si las paredes se cerraran a mi alrededor. No podía explicar por qué me sentía tan inquieto, pero esa sensación me había estado rondando desde que la tormenta comenzó. Mis padres estaban fuera celebrando su aniversario, dejándome solo por la noche. No era la primera vez que me dejaban solo, y normalmente disfrutaba de la soledad. Había pasado la mayor parte de la noche acurrucado en el sofá del salón con una manta, viendo televisión mientras la lluvia caía con más fuerza, repiqueteando como un latido implacable contra el techo. Pero a medida que la tormenta se intensificaba, los crujidos habituales de la casa parecían adoptar un tono diferente, más fuertes, más insistentes. Miré el reloj. Ya casi era medianoche, y mis padres no regresarían en horas. Un destello de nerviosismo me atravesó, preguntándome si la tormenta podría cortar la electricidad. La idea de quedar sumido en la oscuridad me hizo estremecer, así que decidí subir a mi habitación antes de que ocurriera. El pasillo estaba débilmente iluminado por una bombilla vieja que parpadeaba, proyectando sombras largas y cambiantes en las paredes. Dudé al pie de las escaleras, escuchando el viento aullar afuera, antes de dirigirme hacia mi cuarto. Alargué la mano hacia el pomo de la puerta, pero justo cuando mis dedos tocaron el metal frío, escuché algo. Era un sonido suave, apenas audible sobre la tormenta, pero inconfundible, un golpe amortiguado. Me congelé, con el corazón dando un vuelco. El sonido venía de abajo, del sótano. Por un momento, me dije a mí mismo que lo había imaginado. El viento hacía que todo en la casa temblara y crujiera. Pero luego lo escuché de nuevo, un ruido bajo, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo.
Un nudo de frío se formó en mi estómago. El sótano siempre me había puesto nervioso. Era un espacio viejo y húmedo, lleno de muebles olvidados y cajas con cosas que nadie había mirado en años. Mis padres lo usaban para almacenar cosas, pero yo casi nunca bajaba. Era demasiado oscuro, demasiado frío, demasiado extraño. Intenté ignorar el ruido, convenciéndome de que no era nada. Tal vez una caja se había caído o el viento había hecho que algo se soltara. Pero el sonido persistía, suave y rítmico, como si alguien o algo se estuviera moviendo allí abajo. No quería bajar. Cada instinto me decía que me quedara arriba, que ignorara lo que fuera que estaba haciendo el ruido y esperara a que mis padres regresaran. Pero la curiosidad me carcomía, al igual que el miedo de que, si no revisaba, pasaría el resto de la noche imaginando que podría estar acechando en las sombras. Tomando una respiración profunda, saqué la linterna del cajón de la cocina. Su peso en mi mano me daba una sensación de seguridad, aunque no estaba seguro de lo que esperaba encontrar. La encendí y el haz de luz cortó la penumbra del pasillo, iluminando la puerta del sótano al final. Mi corazón latía con fuerza ahora, pero me obligué a caminar hacia ella. La puerta del sótano era vieja, con la pintura descascarada, y siempre se atascaba un poco al intentar abrirla. Mi mano temblaba mientras agarraba el pomo de latón y lo giraba, tirando de la puerta con un gemido bajo. Una ráfaga de aire frío subió desde la oscuridad, trayendo consigo el olor húmedo del moho y el polvo. Las escaleras eran empinadas y estrechas, descendiendo hacia una negrura total. Dudé un momento en la parte superior, iluminando con la linterna hacia abajo. «Hola», llamé, mi voz apenas un susurro. No hubo respuesta. El único sonido era el zumbido bajo de la bombilla del sótano, que vibraba levemente. Alargué la mano hacia el interruptor, encendiendo una luz amarillenta que parpadeó débilmente sobre la escalera. Respiré hondo y comencé a bajar, un paso a la vez, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El sótano era vasto y desordenado, un caos de muebles viejos, cajas de almacenamiento y objetos olvidados. El aire era húmedo y pesado, dificultando la respiración. El haz de la linterna barrió la habitación, sin mostrar nada fuera de lo común al principio, solo los mismos montones de polvo y chatarra que habían estado allí durante años. Pero entonces lo escuché de nuevo. Ese mismo sonido suave de raspado. Venía de la esquina más alejada del sótano, donde un viejo ropero grande estaba apoyado contra la pared. Mi corazón saltó a mi garganta mientras apuntaba la luz hacia él, pero no vi nada inusual. Di un paso más cerca, apretando con fuerza la linterna. El sonido era más fuerte ahora, rítmico y deliberado, como si algo estuviera atrapado o luchando por moverse. Sentí el sudor frío formarse en mi nuca mientras me acercaba al ropero, con la respiración entrecortada. Entonces, lo vi. Había algo debajo de una manta vieja y raída amontonada en el suelo. Al principio, pensé que era solo un montón de trastos olvidados, pero luego la manta se movió. Sutilmente al principio, luego con más violencia, como si algo debajo estuviera intentando salir. Una ola de terror helado me recorrió. Mi primer pensamiento fue que debía ser un animal, tal vez un mapache o una rata que se había metido en el sótano. Pero el movimiento bajo la manta era demasiado grande, demasiado deliberado. Tragué saliva, mi mano temblando mientras me inclinaba para agarrar el borde de la manta. Lentamente, con cautela, la retiré. Lo que vi me heló la sangre. No era un animal. Era un hombre. Estaba acurrucado en posición fetal, de espaldas a mí, con la ropa desgarrada y sucia. Su cabello estaba enmarañado, y su piel era pálida, casi grisácea. Durante un largo y aterrador momento, pensé que estaba muerto, su cuerpo tan quieto, tan inerte. Pero entonces vi su pecho subir y bajar con respiraciones cortas y entrecortadas. Retrocedí un paso, apenas capaz de respirar. ¿Quién eres?, balbuceé, mi voz temblando. El hombre no respondió. No se movió. Su respiración era la única señal de que estaba vivo. Debería haber corrido. Debería haberme dado la vuelta y salido corriendo de regreso al piso de arriba,
haber cerrado la puerta y llamado a la policía. Pero no podía moverme. Estaba congelado, mirando al hombre en el suelo, mi mente llena de preguntas. ¿Cómo había entrado aquí? ¿Por qué estaba en mi sótano? De repente, el hombre se movió. Su cuerpo se estremeció y luego, con un gruñido bajo y gutural, comenzó a moverse. Lentamente, se giró sobre su espalda, su cabeza ladeándose hacia un lado. Y entonces vi sus ojos abiertos de par en par, inyectados en sangre y llenos de una locura febril. Me miró, y por un momento, ninguno de los dos se movió. Su mirada estaba clavada en la mía, sus ojos ardiendo con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. Luego, sin previo aviso, se lanzó hacia mí. Tropecé hacia atrás, dejando caer la linterna mientras intentaba alejarme a gatas. El haz de luz parpadeaba violentamente al golpear el suelo, proyectando sombras largas y dentadas por todo el sótano. Podía escuchar la respiración entrecortada del hombre, sus pisadas pesadas y desiguales mientras se tambaleaba hacia mí. Mi corazón latía con fuerza mientras me ponía de pie, el pánico inundando mis venas. Me di la vuelta y corrí hacia las escaleras, con la mente gritando que tenía que salir, escapar. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, cada vez más rápidos, más frenéticos. Llegué a la cima de las escaleras y cerré la puerta de golpe, bloqueándola con manos temblorosas. Mi respiración era entrecortada mientras me presionaba contra la puerta, escuchando los golpes del hombre al otro lado. Estaba intentando romperla. La madera crujía bajo la presión mientras se arrojaba contra la puerta una y otra vez, cada impacto enviando una descarga de terror a través de mí. Tenía que pedir ayuda, tenía que hacer algo. Mi teléfono estaba en la cocina, y corrí hacia él, apenas capaz de pensar con claridad por el miedo. Hay un hombre en mi sótano, jadeé en el teléfono, mis manos temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Está intentando romper la puerta, por favor, envíen a alguien rápido. La voz de la operadora era calmada y firme, pero no hizo mucho para calmar el pánico que rugía dentro de mí. La ayuda está en camino, me aseguró, pero la espera se sintió como una eternidad. Los golpes en la puerta del sótano se hicieron más fuertes, más frenéticos. Retrocedí, mis ojos fijos en la puerta mientras comenzaba a astillarse bajo el ataque del hombre. Mi mente estaba llena de los peores escenarios. ¿Y si lograba pasar antes de que llegara la policía? Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, los golpes se detuvieron de repente. El silencio llenó la casa, espeso y opresivo. No me atreví a moverme. Me quedé quieto, escuchando cualquier señal de movimiento al otro lado de la puerta. Nada. Lentamente, me acerqué a la puerta, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pegué el oído a la madera, esforzándome por escuchar algo, respiraciones, pasos, pero no había nada. ¿Se habría dado por vencido? ¿Todavía estaba ahí abajo? Antes de que pudiera procesar el pensamiento, la puerta estalló con un violento crujido. El hombre se lanzó hacia mí, sus ojos desquiciados de rabia, sus manos sucias arañándome. Grité, tropezando hacia atrás mientras él me agarraba del brazo con una fuerza sobrehumana. Luché, pateando y forcejeando, pero él era implacable, su aliento caliente contra mi cara mientras gruñía como un animal salvaje. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de una locura que me helaba la sangre. Justo cuando pensé que no podría luchar más, el sonido de sirenas llenó el aire, cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. El hombre vaciló, su agarre aflojándose lo suficiente como para que me liberara. Me puse de pie tambaleándome, jadeando por aire mientras me alejaba de él. La puerta principal se abrió de golpe, y los agentes de policía irrumpieron en la casa, sus linternas iluminando la penumbra. Lo derribaron, apartándolo de mí y arrastrándolo al suelo. Sus ojos seguían fijos en los míos, con esa misma intensidad salvaje ardiendo en ellos mientras lo sacaban de la casa. Había terminado. Me derrumbé en el suelo, con el cuerpo temblando de alivio. La policía tomó mi declaración, registraron la casa, pero no encontraron señales de cómo el hombre había entrado en el sótano. No había ventanas rotas, ni cerraduras forzadas. Era como si simplemente hubiera aparecido de la nada.
Se lo llevaron a un centro psiquiátrico, pero nunca supe quién era ni cómo había terminado en mi sótano esa noche. La policía dijo que era un vagabundo, alguien que había vivido al margen de la sociedad durante años. Pero eso no explicaba por qué había elegido mi casa, porque había estado allí escondido bajo las mantas, esperando. Me mudé de esa casa hace años, pero el recuerdo de esa noche aún me persigue. No importa a dónde vaya, no puedo deshacerme de la sensación de que él todavía está por ahí, esperando encontrar la manera de regresar a mi vida. Porque a veces, las cosas que se esconden en la oscuridad no se van para siempre. Hay algo especial en estar solo en una casa, sobre todo cuando está cerca de un bosque. En compañía, los crujidos y quejidos de la madera antigua desaparecen en el trasfondo, parte del ritmo natural del lugar. Pero cuando eres el único, cada sonido cambia, como si la casa misma intentara llamar tu atención. Eso es lo que me repetía aquella noche, la noche en que todo sucedió. Tenía 17 años, lo suficientemente mayor para quedarme solo sin problemas. Mis padres habían salido a una cena en el pueblo, y yo estaba en casa, justo al borde de un bosque vasto y denso. Vivíamos lo suficientemente alejados del pueblo como para que todo se sintiera un poco aislado, pero durante el día no me importaba. Los árboles durante las horas de luz siempre me parecieron acogedores, como si invitaran a perderse entre los sonidos de la naturaleza. Pero cuando caía la noche, el bosque se transformaba. No estaba asustado, o al menos eso creía. Había pasado muchas noches solo antes, y la oscuridad profunda del bosque que rodeaba nuestra casa nunca me había perturbado. Sin embargo, esa noche algo se sentía extraño desde el momento en que mis padres salieron. El aire estaba inmóvil, el silencio exterior parecía presionar contra las ventanas como una pesada manta. Tenía mis deberes esparcidos sobre la mesa de la cocina, pero no estaba concentrado. La televisión en la sala emitía un resplandor suave que se extendía por los muebles, y podía oír el sonido lejano de una comedia, con sus risas pregrabadas llenando la casa. Afuera, hacía rato que la última luz del día había desaparecido, dejando solo el negro profundo del bosque. Los árboles, que durante el día se alzaban como protectores, ahora parecían una muralla oscura, ocultando lo que pudiera estar acechando más allá. Intenté volver a enfocarme en mis tareas, golpeando el bolígrafo contra el cuaderno mientras resolvía unos problemas de matemáticas. Pero entonces lo escuché, un sonido, débil al principio, apenas perceptible sobre el murmullo de la televisión y los crujidos normales de la casa. Me detuve, con el bolígrafo suspendido sobre el papel, forzándome a escuchar. Nada. Sacudí la cabeza y volví a mi tarea, diciéndome que solo era la casa. Las casas viejas hacen ruido, y esta no era la excepción. El refrigerador zumbaba suavemente en la cocina, y en algún lugar arriba, el viento sacudía una ventana. Intenté sacudirme la sensación de inquietud que se colaba en mi pecho. Pero entonces el sonido volvió, más fuerte esta vez, más claro. Una voz. Me congelé, dejando que el bolígrafo cayera al suelo. Mi pulso se aceleró mientras intentaba aguzar el oído. La voz era suave, casi un susurro llevado por el viento, pero inconfundible, provenía del bosque. Mi primer instinto fue descartarlo. Tal vez alguien paseaba por ahí a esa hora de la noche, o quizás era el viento jugando trucos en mi cabeza. Pero la voz no se detuvo. Volvió, esta vez más clara, más urgente. Una voz de mujer, suave pero suplicante, cortando el silencio de la noche. Por favor, ayúdame. Tragué saliva, sintiendo mi garganta seca. Mi corazón retumbaba en mi pecho, y un frío recorrió mi espalda. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana que daba al patio trasero. La luna estaba alta, arrojando una luz pálida sobre los árboles, pero no vi nada. El bosque estaba ahí, tan quieto y oscuro como siempre. Pero la voz no cesaba. Por favor, ayúdame. Era más clara ahora, como si la mujer estuviera justo al borde de la arboleda, oculta entre las sombras. Sentí el impulso de salir corriendo, de ayudar, pero algo me detuvo. Había algo raro en esa voz, algo que hizo que los vellos de mi nuca se erizaran. Debí haber llamado a la policía en ese momento,
pero en su lugar, agarré una linterna del cajón de la cocina, con las manos temblando mientras la encendía. El haz de luz atravesó la oscuridad mientras salía al patio. El aire estaba frío, mordiendo mi piel, y el olor a tierra húmeda y agujas de pino llenaba el ambiente. «¿Quién está ahí?», grité, con la voz quebrada. No hubo respuesta. El bosque permanecía en silencio, y por un momento, pensé que tal vez la voz no era más que mi imaginación. Pero justo cuando me di la vuelta para regresar a la casa, la escuché de nuevo. «Por favor, ayúdame». La voz estaba aún más cerca, tan cerca que parecía resonar a mi alrededor. Apreté la linterna con más fuerza y di unos pasos cautelosos hacia el borde del bosque. Los árboles se alzaban sobre mí, sus ramas moviéndose suavemente con el viento, proyectando sombras largas y siniestras en el suelo. Cada fibra de mi ser me gritaba que regresara, que cerrara la puerta con llave y me olvidara de lo que fuera que estaba llamando desde el bosque. Pero no podía ignorarlo. ¿Y si realmente había alguien ahí, perdido o herido? Avancé hacia los árboles, el haz de la linterna titilando sobre la maleza. La voz se había silenciado otra vez, dejando solo el susurro de las hojas. Tragué saliva con fuerza, con el corazón martillando en mi pecho mientras daba un paso más. Entonces lo vi. Una figura, de pie, justo más allá del alcance de la luz de la linterna, apenas visible en las sombras. Contuve la respiración, retrocediendo un paso, la linterna temblando en mi mano. La figura no se movió. Solo permanecía allí, observándome. Por un largo y aterrador momento, no pude moverme. Mi mente intentaba comprender lo que estaba viendo. Parecía una mujer, o al menos tenía la forma de una. Su silueta era alta y delgada, con el cabello largo y enmarañado cayendo sobre su rostro. Vestía lo que parecía ser una bata blanca, rota y sucia, pegada a su cuerpo como si estuviera empapada. Pero lo que más me aterrorizó fue su rostro. Estaba sonriendo. Una sonrisa ancha, antinatural, que se extendía demasiado, como si su boca hubiera sido estirada por manos invisibles. Sus ojos eran oscuros, vacíos, mirando directamente hacia mí sin parpadear. «Por favor, ayúdame», susurró, su voz como un cuchillo helado, cortando el aire. Tropecé hacia atrás, casi dejando caer la linterna mientras el haz titilaba salvajemente entre los árboles. No lo pensé dos veces. Corrí. Mis pies golpeaban contra la tierra mientras corría de vuelta hacia la casa, mi respiración entrecortada en jadeos irregulares. Podía escuchar algo moviéndose detrás de mí, el sonido de ramas crujiendo, pero no me atreví a mirar atrás. Llegué a la puerta trasera y luché con el pomo, mis manos temblando tanto que apenas podía girarlo. Finalmente, abrí la puerta de un tirón, lanzándome al interior y cerrándola de golpe, bloqueándola con manos temblorosas. Me quedé de pie en la oscuridad de la cocina, mi pecho subiendo y bajando mientras intentaba recuperar el aliento. La casa estaba en silencio, y lo único que podía escuchar era el latido furioso de mi corazón en los oídos. Pero entonces lo escuché otra vez. La voz. «Por favor, ayúdame». Estaba justo fuera de la puerta. El miedo me retorció el estómago mientras retrocedía, con los ojos fijos en la ventana. La luz de la luna proyectaba sombras largas en el patio, pero no podía ver nada. Sin embargo, la voz seguía, suave y suplicante, como si estuviera a solo centímetros de distancia. Agarré el teléfono del mostrador, mis dedos temblando mientras marcaba el 911. La voz de la operadora era calmada, pero apenas podía articular las palabras. «Hay alguien fuera de mi casa», susurré, mi voz temblorosa. «Ella se está intentando entrar». La operadora me aseguró que la ayuda estaba en camino, pero cada segundo se sintió como una eternidad. Aún podía escuchar la voz, llamando desde más allá de la puerta. «Por favor». Me negué a acercarme a la ventana. No podía obligarme a mirar afuera. Pero la voz seguía, haciéndose más fuerte con cada repetición, hasta que fue lo único que pude escuchar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuché el sonido de las sirenas en la distancia. La voz se detuvo abruptamente, y sentí un breve momento de alivio.
Pero cuando miré por la ventana, el patio estaba vacío. No había rastro de la mujer. No había huellas. Nada. La policía llegó minutos después, barriendo el área con sus linternas, pero no encontraron nada. No había señales de que alguien hubiera estado en el bosque. Ni una pista de que alguien hubiera estado allí en absoluto. No me creyeron, no del todo. Pensaron que había sido el viento, o tal vez mi imaginación. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que algo había estado ahí, llamándome. Nunca volví a escuchar esa voz después de esa noche. Pero el recuerdo aún persiste, acechando en los rincones de mi mente. Me mudé de esa casa hace mucho tiempo, lejos de esos bosques. Pero a veces, en las noches más silenciosas, cuando el mundo está en calma y la oscuridad presiona desde fuera, aún puedo oírlo. Un susurro, lejano y casi olvidado. Por favor, ayúdame. Ethan vivía solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Era una casa modesta, alejada del bullicio urbano, y Ethan apreciaba la paz y soledad que le ofrecía. Después de casi 2 años en ese lugar, se había acostumbrado a la tranquilidad, interrumpida solo por el esporádico sonido de un coche pasando o algún vecino distante, lo que le recordaba que no estaba completamente solo en el mundo. Una fría noche de invierno, Ethan regresó a casa tras un día especialmente largo y agotador en el trabajo. El cielo ya estaba oscuro, y el viento helado lo empujó a entrar rápidamente. Tiró sus llaves en la mesita junto a la puerta, se quitó los zapatos y respiró hondo. El familiar silencio de la casa lo envolvió, y pudo sentir cómo la tensión del día comenzaba a disiparse. Pasaban de las 10 de la noche, y lo único que quería era descansar. Subió las escaleras hacia el segundo piso, donde estaban su dormitorio y el baño. Después de lavarse la cara y cepillarse los dientes, salió al pasillo, dispuesto a dirigirse directamente a la cama. Pero al girar hacia la puerta de su habitación, se detuvo de golpe. Un ruido. Al principio fue tan leve que pensó que lo había imaginado. Se quedó inmóvil, escuchando atentamente. Luego lo escuchó de nuevo, el sonido inconfundible de una puerta cerrándose abajo. Un escalofrío recorrió su columna. Su primer pensamiento fue que quizá había dejado una ventana abierta y el viento había hecho que la puerta del baño de la planta baja se cerrara. No sería la primera vez. A menudo dejaba ventanas entreabiertas para que entrara aire fresco por las noches. Pero algo en el sonido lo hizo dudar. No sonaba como el típico portazo causado por una ráfaga de viento. Era demasiado preciso, demasiado intencional. Miró hacia el final del pasillo, hacia las escaleras. La casa estaba en silencio de nuevo, con solo el suave zumbido del sistema de calefacción como compañía. Respiró hondo y trató de convencerse de que no era nada. Probablemente había dejado la ventana del salón abierta. Eso tenía que ser. Agarrando su teléfono del mostrador del baño, Ethan bajó las escaleras para revisar. Los crujidos de los escalones de madera vieja parecían más ruidosos de lo habitual en la quietud de la noche. Al llegar al primer piso, todo parecía normal. El salón estaba exactamente como lo había dejado, los libros esparcidos sobre la mesa de centro, el mando de la televisión en el sofá. Entonces lo vio, la ventana de la cocina estaba ligeramente abierta, las cortinas moviéndose suavemente con la brisa. Sintió alivio al caminar hacia ella para cerrarla. Eso era todo. El viento probablemente había hecho que la puerta del baño se cerrara. Cerró y bloqueó la ventana, y se quedó allí un momento, intentando sacudirse la sensación de inquietud que aún sentía en la nuca. «Estás siendo paranoico», murmuró para sí mismo mientras subía las escaleras de nuevo. Se terminó de preparar para dormir, cambiándose de ropa y poniéndose unos pantalones cómodos. El dormitorio se sentía inusualmente frío, pero lo atribuyó a la corriente de aire que había entrado por la ventana. Se metió en la cama, apagó la luz y se cubrió con las mantas, esperando que el cansancio lo arrastrara al sueño. Pero entonces lo escuchó otra vez. Un ruido, esta vez inconfundible. Era leve, pero ahí estaba, justo por debajo del sonido del viento afuera.
Pasos. Los vellos de la nuca de Ethan se erizaron, y se quedó paralizado bajo las sábanas. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se esforzaba por escuchar, con todos los músculos tensos. El sonido venía de abajo. No era el crujido ocasional de la casa ni el viento. Eran pasos deliberados, lentos y constantes, cruzando el suelo de madera del salón. La mente de Ethan se aceleró. No había visto nada extraño cuando revisó abajo. Había cerrado la ventana. ¿Podría haber estado alguien dentro cuando llegó a casa? O peor aún, alguien había entrado después. El pánico empezó a apoderarse de él, pero se obligó a pensar con lógica. Tal vez era su imaginación, jugándole una mala pasada en medio de la noche. Tal vez era solo la casa, después de todo. Las casas viejas hacen ruido, sobre todo de noche. Pero en el fondo, Ethan sabía que no era su imaginación. Los pasos continuaban, moviéndose ahora hacia la escalera. Su corazón latía más fuerte con cada paso, el sonido de los intrusos acercándose. Con cuidado, se deslizó fuera de la cama, respirando rápido pero bajo. Su teléfono seguía en la mesilla de noche, y lo agarró, cuidando de no hacer ruido. Sus dedos temblaban mientras desbloqueaba el teléfono y marcaba el 911, rezando para que el operador respondiera rápido. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz calmada al otro lado de la línea debería haberlo tranquilizado, pero Ethan no respondió de inmediato. No podía hablar. Los pasos habían llegado al pie de las escaleras. Hola, ¿cuál es su emergencia?, repitió la operadora, con una preocupación creciente en su tono. Finalmente, Ethan pudo hablar, aunque su voz apenas era un susurro. «Hay alguien en mi casa». Miró hacia la puerta de su habitación, sus ojos muy abiertos de terror. Podía oír los pasos lentos y deliberados subiendo las escaleras. Cada paso resonaba como una bomba de tiempo, acercando al intruso cada vez más. «Tranquilo», le dijo la operadora. «¿Estás en un lugar seguro?» «Estoy en mi habitación», susurró Ethan. «Cerré la puerta con llave». «Bien. Quédate ahí. Los oficiales están en camino». «¿Sabes cómo entró el intruso?» «No», respondió Ethan, su voz temblorosa. «No lo sé». «Yo». Sus palabras se cortaron cuando los pasos se detuvieron, justo afuera de su puerta. Ethan contuvo la respiración y se tapó la boca con la mano para no emitir ningún sonido. El pomo de la puerta comenzó a sacudirse suavemente, como si alguien estuviera probando la cerradura. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que el intruso podría escucharlo. «La policía está a solo unos minutos», dijo la operadora para tranquilizarlo. «Mantente en silencio y en la línea». Ethan asintió, aunque la operadora no podía verlo. Su cuerpo temblaba mientras sus ojos permanecían fijos en el pomo, esperando que se girara. Pero tras unos segundos, el ruido cesó. Hubo una pausa larga y agonizante, y luego los pasos comenzaron a retroceder lentamente por el pasillo, haciéndose más débiles con cada paso. Esperó, con el cuerpo tenso, escuchando cómo el intruso se alejaba. Luego, silencio. Ethan no se atrevió a moverse. Permaneció donde estaba, agachado junto a su cama, con el teléfono apretado en su mano, escuchando su propia respiración entrecortada. Durante lo que le parecieron horas, esperó, esperando que los pasos volvieran, esperando que la puerta se abriera de golpe en cualquier momento. Pero no pasó nada. «La policía debe llegar en cualquier momento», dijo la operadora, con voz firme. Entonces Ethan lo escuchó, el débil ulular de las sirenas a lo lejos, haciéndose más fuerte a medida que se acercaban. Sintió una oleada de alivio, y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, se permitió creer que podría estar a salvo. «Ya están aquí», susurró, escuchando los portazos de los coches afuera. «Quédate donde estás hasta que vayan a buscarte», le indicó la operadora. «Van a revisar la casa». Ethan permaneció en la línea, su corazón aún latiendo con fuerza, mientras oía cómo abrían la puerta de su casa. Los pesados pasos de los policías resonaban en el pasillo de abajo,
y momentos después, golpearon suavemente la puerta de su habitación. Señor Grayson, soy el oficial Bradley, de la policía. ¿Ya es seguro salir? Ethan dudó por un momento, todavía temblando, pero luego se levantó y abrió la puerta. El oficial, un hombre alto con una expresión seria pero calmada, estaba en el umbral. Hemos revisado la casa, dijo el oficial. No hay nadie aquí. ¿Nadie?, repitió Ethan, incrédulo. Pero escuché a alguien. Estaban aquí, justo afuera de mi puerta. El oficial asintió, su rostro grave. Le creo. La puerta principal estaba desbloqueada cuando llegamos, pero no hay señales de entrada forzada. Es posible que quienquiera que haya estado aquí huyó cuando nos escuchó llegar. La mente de Ethan giraba. La puerta había estado cerrada con llave cuando subió, ¿no? Estaba seguro de haberla revisado antes de acostarse. ¿Cree que entraron antes, mientras yo estaba en el trabajo?, preguntó Ethan, con la voz ronca. Es posible, respondió el oficial. Haremos un informe y enviaremos a alguien a patrullar la zona durante las próximas noches. Pero por ahora, te recomendaría revisar todas tus cerraduras y asegurarte de que todo esté seguro. Ethan asintió, aturdido, tratando de procesar lo que había sucedido. La policía se quedó un rato más, tomando su declaración y revisando los alrededores de la casa, pero no encontraron rastro alguno del intruso. Finalmente, se marcharon, dejando a Ethan nuevamente solo en el silencio de su hogar. Esa noche, no pudo dormir. Cada crujido, cada susurro del viento afuera le aceleraba el pulso, su mente recordando el sonido de los pasos en la escalera. Revisó las cerraduras de las puertas y ventanas 3 veces antes de sentarse al borde de su cama, mirando fijamente la puerta. En los días siguientes, Ethan no podía sacudirse la sensación de que quien había estado en su casa aún lo observaba, esperando el momento adecuado para regresar. Instaló nuevas cerraduras, añadió cámaras de seguridad y hasta compró un perro para que le hiciera compañía. Pero el miedo persistía, acechando en la parte trasera de su mente. Pasaron meses, y no ocurrió nada más. Ni más pasos, ni ruidos extraños en la noche. Pero Ethan sabía que quien había estado en su casa esa noche no había sido atrapado. Seguía ahí afuera, en algún lugar. Y sabía dónde vivía.